En Monarch, Texas, en un suburbio que había sido siempre considerado tranquilo, se había ocultado una terrible verdad. Vivian Stark, una mujer que había sido respetada por todos, había mantenido un romance secreto con la hija adolescente de su vecino que culminó en un trágico asesinato. Vivian Stark, de 31 años, encarnaba la imagen de la perfecta ama de casa del Medio Oeste. Vivía en Monarch, Texas, un suburbio conocido por sus valores conservadores y su comunidad unida donde su vida parecía sacada de una película. Una hermosa casa, un esposo amoroso y 3 trillizos. Vivian era muy activa en la comunidad, especialmente en la escuela de sus hijos, donde se ofrecía como voluntaria para todo tipo de eventos. También estaba involucrada en obras de caridad locales, organizando colectas de alimentos y recaudando fondos. Para el mundo exterior, Vivian parecía tenerlo todo. Sin embargo, debajo de esa fachada perfecta, Vivian luchaba. Su matrimonio con Daniel Stark se había enfriado con el paso de los años. El exigente trabajo de Daniel lo mantenía lejos de casa durante largas temporadas, y cuando estaba presente, a menudo estaba preocupado por sus asuntos laborales. La conexión que alguna vez compartieron se había debilitado, dejando a Vivian sintiéndose sola e insatisfecha. A principios de 2017, Vivian encontró una vía de escape en el lugar más inesperado: Lila Madden, su vecina de 17 años. Lo que comenzó como una tutoría amistosa, pronto se transformó en una relación más intensa y oscura. Vivian, cautivada por la juventud y energía de Lila, encontró en ella una forma de llenar el vacío dejado por su matrimonio. El comportamiento de Vivian se volvió cada vez más errático y posesivo hacia Lila. Quienes la conocían notaron un cambio profundo en ella, pero nadie pudo prever el trágico desenlace. La mañana del 5 de septiembre de 2017, Daniel Stark regresó a su casa en Monarch, Texas, después de una larga noche de trabajo. Al entrar encontró la casa inquietantemente silenciosa, lo cual era inusual. Sus 3 hijos, por lo general, ya estarían despiertos y preparándose para ir a la escuela. Daniel esperaba encontrar a su esposa, Vivian, ocupada en la cocina preparando el desayuno, pero en su lugar halló la cocina vacía. Llamó a Vivian mientras recorría la casa, pero no obtuvo respuesta. A medida que subía las escaleras hacia su habitación, una sensación de inquietud comenzó a invadirlo. Al llegar a la puerta del dormitorio, notó que estaba entreabierta. Empujó la puerta con cautela y se encontró con una escena que lo marcaría para siempre. Vivian yacía en el suelo, desnuda, junto a la cama, con un charco de sangre alrededor de su cabeza. Había recibido un disparo fatal. La habitación era un caos. La cama estaba deshecha, los muebles volcados y fragmentos de vidrio rotos estaban dispersos por el suelo. Era evidente que había ocurrido una lucha violenta. Daniel quedó paralizado por un instante, mientras su mente intentaba procesar lo que veía. Luego, presa del pánico, corrió hacia Vivian, desesperado por despertarla. Pero ya era demasiado tarde. Ella había fallecido. Con las manos temblorosas, Daniel tomó su teléfono y marcó el 911. Su voz era frenética mientras intentaba explicar al operador lo que había sucedido. Apenas podía controlarse cuando informó que su esposa había recibido un disparo y no respiraba. El operador intentó calmarlo, pero Daniel estaba claramente en estado de shock. La policía llegó pocos minutos después. Encontraron a Daniel sentado en el suelo junto al cuerpo de Vivian, con el rostro pálido y los ojos abiertos de incredulidad. La noticia de la muerte de Vivian se esparció rápidamente entre los vecinos.
Muchos, al ver la conmoción, se congregaron fuera de la casa de los Stark, susurrando entre ellos e intentando comprender lo sucedido. El departamento de policía de Monarch respondió rápidamente tras la llamada de Daniel al 911 la mañana del 5 de septiembre. El oficial Holman, un veterano con 15 años de servicio conocido por su comportamiento sereno, fue el primero en llegar. Evaluó la situación de inmediato y pidió refuerzos. En poco tiempo, la calle se llenó de coches patrulla, cuyas luces rojas y azules rompían la calma del amanecer. El detective Henry Talbot, un investigador meticuloso con reputación de resolver casos complejos, fue asignado para liderar la investigación. Al ingresar a la casa, los oficiales se enfrentaron a una escena del crimen caótica. El dormitorio estaba en completo desorden, la cama deshecha, el colchón fuera de lugar y varios muebles volcados. Los vidrios rotos esparcidos por el suelo indicaban que había habido una pelea. El cuerpo sin vida de Vivian Stark yacía junto a la cama. Un disparo en la cabeza parecía ser la causa de la muerte. La sangre de un rojo oscuro había empapado la alfombra beige. El detective Talbot examinó la escena con atención, observando la posición del cuerpo de Vivian y los objetos cercanos, tomando notas mentales de los detalles que narraban una historia de desesperación y violencia. El rostro de Vivian mostraba signos de lucha, con moretones visibles en los brazos y las piernas, un testimonio de la pelea que precedió a su muerte. El estado indicó que Vivian había luchado ferozmente contra su atacante. El arma homicida, una pequeña pistola, se encontró en el suelo, cerca de su cuerpo, y fue rápidamente embalada como evidencia, junto con los fragmentos de vidrio y varios otros objetos de la habitación. Especialistas forenses, vestidos con overoles blancos, recorrieron meticulosamente el dormitorio, recogieron huellas dactilares, tomaron muestras de las manchas de sangre y fotografiaron la escena, documentando cada detalle que pudiera resultar útil para la investigación. El oficial Holman entrevistó a Daniel Stark, quien seguía en estado de shock. Daniel explicó que había encontrado el cuerpo de Vivian al regresar a casa del trabajo temprano esa mañana. Insistió en que no tenía idea de quién podría haberle hecho algo así a su esposa. Durante el interrogatorio, las respuestas de Daniel fueron lentas e incoherentes, reflejando su incredulidad y dolor. Aunque el detective Talbot simpatizaba con su estado emocional, sabía que el tiempo era crucial. Las primeras 48 horas tras un asesinato eran decisas, y estaba determinado a recopilar la mayor cantidad posible de pruebas antes de que las pistas se enfriaran. La investigación apenas comenzaba, pero la escena en la casa de los Stark ya había proporcionado varias pistas que guiarían al asesino de Vivian. Lila Madden, la vecina de 17 años y primera sospechosa en la investigación, era muy conocida en Monarch, Texas. Recientemente había sido aceptada en la Universidad de Texas en Austin, donde planeaba estudiar ciencias ambientales. Había trabajado como voluntaria en el refugio de animales local y participado en protestas por el cambio climático. Sin embargo, detrás de su vibrante apariencia, la relación de Lila con Vivian había tomado un giro oscuro. Lo que comenzó como una tutoría se transformó en una aventura secreta y apasionada que dejó a Lila sintiéndose atrapada. Vivian, quien inicialmente había sido un modelo a seguir para Lila, se convirtió en una pareja posesiva y controladora, exigiendo constantemente que Lila participara en situaciones que la sacaban de su zona de confort. Los amigos de Lila notaron un cambio en su comportamiento. Se volvió más retraída, evitaba reuniones sociales y dejó de frecuentar lugares habituales como el café local donde solía encontrarse con sus amigos. Cuando el detective Talbot y su equipo interrogaron a Lila,
centraron su atención en la relación entre ambas. Sospechaban que la posesividad de Vivian podría haber sido un posible motivo para el asesinato. Durante el interrogatorio, Lila mostró nerviosismo. Jugueteaba con las manos y evitaba el contacto visual. Al principio fue reacia a hablar, pero eventualmente admitió que había tenido una relación romántica con Vivian, aunque ésta se había deteriorado recientemente. Describió cómo Vivian se había vuelto cada vez más controladora, errática en las semanas previas a su muerte, llamándola constantemente y exigiendo encuentros sexuales. Lila también reveló que Vivian había amenazado con exponer su relación si intentaba terminarla, lo que le causó un gran estrés y la hizo sentir asfixiada por el control constante. Cuando le preguntaron dónde estaba la noche del asesinato, Lila afirmó que se encontraba en casa de una amiga estudiando para los exámenes. Aunque los detectives tomaron nota de su coartada, se mostraron escépticos debido a la tensión en su relación con Vivian. El comportamiento nervioso de Lila durante el interrogatorio solo aumentó sus sospechas. A pesar de la presión de los detectives, Lila insistió en su inocencia, negando cualquier implicación en la muerte de Vivian. No obstante, la naturaleza problemática de su relación la convirtieron en una sospechosa clave. Los detectives sabían que necesitaban investigar más a fondo la historia de Lila para confirmar o descartar su participación en el crimen. El siguiente bajo escrutinio fue Daniel Stark, el esposo de Vivian. A sus 35 años, Daniel era un abogado corporativo especializado en encontrar lagunas legales para que empresas minoristas adquirieran terrenos en países en desarrollo y abrieran tiendas. Su carrera era extremadamente exigente, lo que a menudo lo mantenía lejos de casa. Pasaba largas horas trabajando, viajando por reuniones de negocios y comparecencias judiciales. En la comunidad de Monarch, Daniel era conocido por su éxito profesional, pero también por su comportamiento reservado y algo distante. En marcado contraste con Vivian, quien era muy activa en la comunidad, Daniel se mantenía principalmente concentrado en su carrera, dejando que Vivian se encargara de administrar el hogar y criar a sus 3 hijos. La relación entre Daniel y Vivian había sido tensa durante algún tiempo. La pareja, alguna vez vista como el matrimonio perfecto, se había distanciado a lo largo de los años. Amigos y vecinos notaron un cambio evidente. Ya no asistían juntos a eventos sociales, y cuando lo hacían, había una tensión palpable entre ambos. Vivian había confiado a algunos amigos cercanos que se sentía abandonada y sola en un matrimonio sin intimidad. A menudo mencionaba cómo las constantes ausencias de Daniel la hacían sentir más como una madre soltera que como parte de una pareja. La noche del asesinato de Vivian, Daniel aseguró que había estado trabajando hasta altas horas en su oficina en el centro de Monarch. Pinta, panchudón, tiene todo char, panto. Declaró a los detectives que no había notado nada extraño al regresar a casa temprano por la mañana, hasta que encontró el cuerpo sin vida de su esposa. El detective Talbot y su equipo se mostraron interesados tanto en la coartada de Daniel como en su reacción al hallazgo. Durante el interrogatorio, Daniel se mantuvo calmado y sereno, respondiendo a las preguntas de manera medida. Aunque expresó pesar por la muerte de Vivian, su comportamiento mostraba cierto desapego, lo que despertó inquietud en los detectives. Admitió que su matrimonio enfrentaba problemas, pero insistió en que seguía amando a Vivian y negó haberle causado daño alguno. El detective, sin embargo, no descartó la posibilidad de que el tenso matrimonio de Daniel, combinado con la aventura de Vivian con Lila Madden, la hija de la vecina, pudiera haber sido un móvil para el asesinato. Cuando se le presionó sobre su paradero durante la noche del crimen,
Daniel presentó correos electrónicos con marcas de tiempo y registros telefónicos como prueba. Aunque su coartada parecía sólida, los detectives no estaban completamente convencidos. Consideraron que la profesión de Daniel le otorgaba las habilidades y recursos necesarios para encubrir cualquier implicación en el crimen. A pesar de su calma, las tensiones en su matrimonio y la frialdad en su relación con Vivian lo mantuvieron como uno de los principales sospechosos en la investigación. La tercera sospechosa en la investigación fue Carla Monroe, madre de Lila. Carla, de 41 años, era una madre soltera que trabajaba largas horas como bailarina en un club cerca del Capitolio Estatal en Monarch. Era conocida por su dedicación al trabajo, a menudo haciendo turnos dobles para mantener a su hija. Carla y Stark habían sido amigas durante varios años, un vínculo basado inicialmente en experiencias compartidas como madres y amas de casa. Sin embargo, con el tiempo, Carla comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija. Lila se había vuelto más reservada y la relación cercana que tenía con su madre parecía desmoronarse. Carla sospechaba que algo estaba ocurriendo entre Lila y Vivian, aunque no estaba segura de qué. Días antes del asesinato, Carla confrontó a Vivian sobre sus sospechas. La discusión, que ocurrió en el camino de entrada de los Stark, fue intensa. Carla exigió que Vivian dejara de involucrarse con Lila, protegiendo a su hija de cualquier situación que pudiera perjudicar su futuro. El enfrentamiento dejó a ambas mujeres alteradas y Carla se marchó sintiéndose incómoda con lo sucedido. Cuando el detective Talbot y su equipo interrogaron a Carla, ya conocían los detalles de la discusión con Vivian. Le preguntaron sobre su relación con Vivian y las razones detrás de la confrontación. Carla, usualmente tranquila, mostró signos de estrés durante el interrogatorio. Admitió que había discutido con Vivian, pero negó rotundamente tener algo que ver con su muerte. Explicó que su único interés era proteger a Lila y evitar que se viera perjudicada. Los detectives presionaron a Carla para que revelara su paradero la noche del asesinato, conscientes de que la intensa discusión y su preocupación por Lila podrían haber sido motivos para un acto impulsivo. Carla declaró que había estado trabajando en el turno de noche y que había registrado su salida justo antes de la medianoche, proporcionando registros con marcas de tiempo para respaldar su coartada. A pesar de la coartada, los detectives no pudieron ignorar la intensidad de la discusión que había tenido con Vivian, ni el hecho de que vivía cerca de la escena del crimen. La naturaleza protectora de Carla y su proximidad a la casa de los Stark la mantuvieron en el radar de los investigadores, quienes continuaron indagando en su posible implicación y buscando vínculos entre su discusión con Vivian y eventos previos al asesinato. Los detectives sabían que no podían descartarla, ya que la investigación sobre la muerte de Vivian estaba lejos de terminar, y el papel de Carla seguía siendo una pieza crítica del caso. El 12 de septiembre, cuando el calor del verano comenzaba a desvanecerse en Monarch, Texas, surgió un avance importante en la investigación. Era media mañana, alrededor de las 10, cuando el detective Talbot recibió una llamada de un técnico de un taller de reparación de productos electrónicos local, Electrofix, ubicado en Main Street. El técnico, mientras trabajaba en un sistema de seguridad doméstico defectuoso que había sido traído por un cliente, descubrió algo inusual: varios archivos de video ocultos almacenados en la memoria del sistema. Estos archivos contenían imágenes grabadas en la casa de los Stark, específicamente en el dormitorio principal donde se encontró el cuerpo de Vivian. Al darse cuenta de la importancia de su hallazgo, el técnico contactó de inmediato a los detectives. Talbot y su equipo acudieron rápidamente a Electrofix para revisar las grabaciones. Los videos, fechados varios meses antes del asesinato, revelaron pruebas escalofriantes. Mostraban que Vivian mantenía una relación sexual con Lila Madden. Sin embargo,
Lo más inquietante era que las grabaciones parecían haber sido realizadas en secreto por Vivian, probablemente sin el conocimiento de Lila. Estas imágenes no solo confirmaron la relación, sino que también mostraron la creciente tensión entre ambas. En una de las últimas grabaciones, realizadas pocos días antes del asesinato, se escuchaba a Vivian amenazar con exponer la relación si Lila intentaba alejarse. Los videos retrataban una relación que se había vuelto tóxica, con Vivian volviéndose posesiva y Lila cada vez más temerosa. Este nuevo descubrimiento marcó un punto de inflexión en la investigación. Los detectives concluyeron que el asesinato de Vivian no era simplemente un crimen pasional, sino el resultado trágico de una relación fuera de control. Además, las imágenes ofrecieron información crucial sobre el estado mental de Lila antes del suceso. Asesinato, sugiriendo que pudo haber actuado impulsada por el miedo y la desesperación. Con esta nueva evidencia en mano, Talbot y su equipo regresaron a la casa de los Stark en busca de las cámaras ocultas que habían capturado las imágenes. Encontraron varios dispositivos discretos colocados en el dormitorio, lo que confirmó aún más que Vivian había grabado los videos. Este descubrimiento cambió drásticamente el curso de la investigación. Los detectives ahora tenían una comprensión más clara de la dinámica en juego y comenzaron a centrarse en la posible implicación de Lila. El 14 de septiembre, los detectives sintieron que tenían suficiente evidencia para realizar un arresto. Lila Madden, de apenas 17 años, era una estudiante de último año de secundaria, conocida por su personalidad introvertida y logros académicos. Parecía tener un futuro brillante por delante, pero tras puertas cerradas estaba atrapada en una relación sexual tóxica y secreta con Vivian. La relación había evolucionado hasta convertirse en un vínculo destructivo, con Vivian ejerciendo manipulación y control sobre Lila. La noche del asesinato, la tensión alcanzó su punto de quiebre. Las grabaciones mostraban a Vivian amenazando con revelar su relación mediante los videos si Lila intentaba dejarla. Esta amenaza fue la gota que colmó el vaso. Lila, acorralada y aterrorizada, reaccionó en un momento de pánico y desesperación. Agarró un arma que estaba en la mesa de noche de Vivian, y lo que siguió fue una violenta lucha que terminó en tragedia. El detective Talbot, ahora confiado en su caso, actuó rápidamente. A las 8 de la noche del 19 de septiembre, la policía llegó a la casa de los Monroe. Lila estaba sentada en el sofá de la sala junto a su madre Carla. Los oficiales explicaron con calma la situación y arrestaron a Lila por el asesinato de Vivian Stark. Lila, visiblemente conmocionada, no opuso resistencia. Por el contrario, parecía casi aliviada, como si finalmente se hubiera liberado del peso de su secreto. Carla, por otro lado, estaba en estado de shock. No tenía idea de que su hija se había involucrado en una relación tan peligrosa, y la gravedad de la situación la dejó sin palabras. El arresto causó un gran impacto en la comunidad. La familia de Vivian, especialmente su esposo Daniel y sus 3 hijos, quedó devastada por la noticia. Daniel, quien ya sospechaba que algo andaba mal en su matrimonio, jamás imaginó que terminaría de una manera tan horrible. Los Stark, una familia que alguna vez fue vista como el epítome del éxito suburbano, ahora estaban destrozados. En los días que siguieron, salieron a la luz más detalles sobre la relación tóxica entre Vivian y Lila, pintando un panorama complejo de abuso emocional y desesperación. La comunidad, que inicialmente había visto a Lila como una joven prometedora, comenzó a analizar sus acciones desde una perspectiva distinta, considerando el tormento psicológico que había soportado. El arresto de Lila marcó el inicio de un largo proceso legal que obligaría a todos los involucrados a enfrentar las oscuras verdades ocultas bajo la fachada de vidas aparentemente perfectas. Circunstancias
que la llevaron a cometer el crimen. La conclusión del juicio dejó a muchos en Monarch reflexionando sobre las luchas ocultas que pueden existir tras puertas cerradas y las trágicas consecuencias que éstas pueden desencadenar. Después del juicio, las vidas de todos los involucrados cambiaron profundamente. Vivian comenzó a cumplir su condena en un centro correccional cercano a su hogar. A sus 18 años, su vida había dado un giro trágico. Dentro de la prisión, se inscribió en programas educativos y de asesoramiento, tratando de reconstruir su futuro, que alguna vez parecía prometedor, pero ahora era incierto. Mientras tanto, la familia de Lila luchaba por superar la tragedia que los había destrozado. Daniel Stark, un exitoso abogado corporativo, encontró difícil regresar a su carrera tras la revelación de la infidelidad de su esposa y las circunstancias de su muerte. Tomó una licencia para concentrarse en criar a sus hijos, quienes ahora enfrentaban una vida marcada por la pérdida de su madre y las complejidades del legado que dejó tras de sí. Sin embargo, los trillizos de solo 9 años habían perdido a su madre de la manera más horrible. Daniel hizo todo lo posible por protegerlos de los detalles del caso, pero las cicatrices eran profundas e inevitables. Sandra, la madre de Vivian, también enfrentó una batalla cuesta arriba. Siempre había trabajado largas horas para mantener a su hija, pero ahora se veía consumida por la culpa, preguntándose cómo había pasado por alto las señales del sufrimiento de Vivian. A pesar de ello, continuó apoyándola durante su encarcelamiento, visitándola con regularidad y abogando incansablemente por su liberación anticipada. La comunidad, antes unida y conservadora, quedó conmocionada por los eventos que se habían desarrollado en su tranquilo suburbio. La muerte de Lila Stark y el juicio que la siguió se convirtieron en una advertencia, un recordatorio de que incluso en los vecindarios más aparentemente perfectos podían ocultarse oscuros secretos. Amigos y vecinos que alguna vez admiraron a la familia Stark comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas, preguntándose qué podrían estar ocultando tras las puertas cerradas. La vida en Monarch volvió lentamente a la normalidad, aunque el recuerdo de la trágica muerte de Lila y el juicio que le siguió nunca se desvanecería por completo. Los acontecimientos sirvieron como un sombrío recordatorio del dolor oculto y la desesperación que pueden desencadenar consecuencias inimaginables.